Gloria a Dios, muy buenos días a todos, amados hermanos, y a todos los que van a ver este video. Le doy gracias al Señor porque es fiel y poderoso y siempre nos bendice con su presencia y con su palabra. Y en esta mañana quiero compartir el mensaje que el Señor puso en mi corazón y es acerca de la fe. El Señor quiere fortalecer nuestra fe aún más, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde hemos sido y estamos siendo probados en muchas áreas, pero aquí el Señor quiere que hoy seamos aún más fortalecidos, que no desmayemos, que no dejemos el arado a un lado, que no lo soltemos, que perseveremos en todas las cosas que Él nos ha encomendado y ante todo en su presencia. Y por eso el Señor hoy me llamó a hablar acerca de la fe. Y ese es el tema, la fe, sencillamente. Dije, pues, ¿qué título? Cada uno de ustedes le va a poner el título a la enseñanza, pero está enfocado acerca de la fe. Todos los creyentes fuimos llamados a vivir por fe. En muchas ocasiones Dios nos ha hablado de este tema, nos ha hablado una y otra vez. Desde que inició la vida cristiana, yo creo que en muchas ocasiones usted ha oído acerca de la fe. Yo lo he oído muchas veces, pero hoy es el día en que el Señor quiere volver a reafirmar su palabra en nuestros corazones, porque sabemos que el enemigo quiere robar la semilla. Y en muchas oportunidades donde nosotros le damos la oportunidad, valga la redundancia, al enemigo, él viene y quiere robar la semilla que ya fue plantada en nuestro corazón. Y cuando nosotros no caemos como en cuenta de esto, fácilmente perdemos como el norte hacia lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y por eso hoy el Señor quiere decirnos de nuevo, Él ante todo, que está con nosotros para siempre, que nunca nos soltará de su mano, que nunca nos dejará y nunca nos desamparará, que fuimos llamados para ser portadores de su presencia, fuimos llamados para ser portadores de las buenas nuevas de salvación, fuimos llamados para que tengamos en nuestra boca el mensaje para otros y que aún en medio de las aflicciones que se vivan en esta tierra, podamos nosotros ser luz. Es lo que el Señor dice en las Escrituras. Hoy la palabra es clara y la pastora Clemencia nos estaba diciendo que esta palabra debe ser proclamada, debe ser anunciada constantemente, porque las adversidades quieren opacar nuestro entendimiento y quieren a veces opacar nuestra fe. Es como cuando alguien usa gafas y se empañan los vidrios de sus gafas, no puede ver con claridad. Es necesario estar limpiando y quitando ese paño de allí para que usted pueda ver con claridad. El enemigo muchas veces va a querer venir a oscurecer la visión, va a querer venir a entorpecer los sueños, va a querer venir a estancar propósitos, porque dice la palabra que vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si esa vida de Dios está dentro de nosotros, podemos caminar por fe y no por vista. Cuando miramos los problemas, cuando miramos las circunstancias, cuando miramos alrededor y vemos que hay cosas fuertes, que hay cosas difíciles, allí a veces vienen temores, allí a veces vienen situaciones que debemos confrontar, pero el Señor nos recuerda su palabra y nos dice: yo te he dado vida y vida en abundancia. No te sientas en escasez, no te mires como una persona escasa. Él me ha llevado en este año y me dijo desde el año pasado, al terminar y al inicio del año, que este era el año en que más caminaría por fe. Y si ustedes recuerdan el banquete que se hizo aquí al final de año o a inicio de año, no recuerdo, fue a inicio de año, el Señor volvió y reafirmó esta palabra, que este es el año de caminar por fe. Y muchos estamos entendiendo que así es.
Muchos en este tiempo se han apartado del camino. Otros, el enemigo los ha confundido, están en un vaivén espiritual. Pero otros, la gloria sea a Dios, nos ha sostenido el Señor y nos ha fortalecido en medio de las tormentas. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Vivir por fe es un requisito para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es viviendo por fe. En el mundo vivíamos por lo que veíamos y nos angustiábamos, nos oprimíamos, el diablo hacía fiestas con nosotros. Pero en Cristo el Señor está de nuestro lado, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el Señor. En Hebreos 11:6, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos dio una medida de fe. ¿Todos lo sabemos? ¿O hay alguien que diga, yo no tengo fe? Porque a veces oímos creyentes que dicen eso: es que yo no tengo fe. ¿Cómo hace usted para creer? Cuando yo les leo la palabra en Romanos 12:3, dice que en la parte final del versículo que Él nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe que nos dio a cada uno va a ir desarrollándose a medida que caminamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, y se va fortaleciendo nuestra fe. Porque el mismo Señor nos enseña a confiar en Él, nos enseña a depender de Él, nos enseña a poner verdaderamente la confianza en Él, porque a veces cuando es el momento donde nos sentimos más impotentes, donde nos sentimos que no podemos hacer nada, es el momento más oportuno para Dios poder obrar, porque se derriba todo argumento, se quita todo estorbo de nuestro corazón y nuestra mente que no dejaba obrar a Dios. Pero ahora, cuando nos sentimos totalmente como que ya definitivamente no puedo hacer nada, entonces es el momento oportuno de Dios para obrar donde yo no puedo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido impotentes? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que se nos acabó todo en la vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que el mundo se nos vino encima y todo terminó allí? ¿No les ha pasado en algún momento? Creí que era la única. Hay muchos momentos donde pasamos situaciones tan fuertes, pero ¿cómo podemos ver la gloria de Dios obrando a nuestro favor? Cómo el Señor se levanta por nosotros, cómo el Señor empieza a hacer cosas extraordinarias donde todo parecía haber terminado. Ahí el Señor se manifiesta, ahí el Señor empieza a abrir caminos, ahí el Señor dice, aquí estoy. No te he dejado ni te dejaré. Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire que sin fe es imposible agradar, pero ya sabemos que tenemos una medida de fe. Entonces, cuando ese argumento quiere venir, es que yo no tengo fe, es que me parece que Dios no me está oyendo, es que creo que el Señor no, a usted sí lo oye, pero a mí no. Entonces ahí usted debe recordar lo que el Señor le está diciendo. Sin fe es imposible agradarme, pero yo te he dado una medida de fe. Desarrolla esa medida de fe. No caminarás solo sobre las aguas. Yo voy contigo, porque Jesús vino y tomó a Pedro. Pedro caminó sobre las aguas por un momento, pero de repente tuvo temor y empezó a hundirse en las aguas. Pero el Señor estaba allí. Aun cuando nuestra fe trata de menguar un poco, el Señor no nos soltará. Él estará ahí, nos tomará y nos dirá, aquí estoy, yo te ayudo. Él está ahí. Él no lo dejó. Claro, empezó a tener miedo, mijito, usted verá cómo se sale de ahí. Y si puede salirse,
Usted se imagina uno en medio del mar y hundiéndose. Pues terrible. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo tomó de la mano y luego exhortó a los que estaban en la barca, porque Él ayudó a Pedro a regresar a la barca. Y les dijo a los demás: hombres de poca fe. Nuestra fe debe crecer, debe desarrollarse. No se puede quedar siendo ese granito de mostaza. Si es de ese tamaño, ¿cuánto podremos ver y lograr en el Señor? Pero si es que se queda allí totalmente en ese estado, en ese tamaño, el Señor no quiere que quede allí. El Señor quiere que esa fe crezca, se desarrolle. ¿Y cómo se va a desarrollar? Dice que cuando buscamos la presencia del Señor y creemos que lo hallamos, ahí está Él, que es galardonador de los que le buscan. Habrá recompensa al clamor, habrá recompensa a alguien que creyó, a alguien que desató fe. Habrá una respuesta de parte de Dios contundente. La mujer del flujo de sangre, cuando desató fe, cuando tocó el manto de Jesús, cuando se metió entre la multitud, ella creyó. Ella creyó. Y por cuanto cree, recibe. Cuanto creyó, recibió el milagro. La sanidad vino. La manifestación del poder de Dios vino sobre ella y fue sana en aquella hora. Nosotros tenemos esa bendición de ser portadores también de esa fe, por el Espíritu que nos fue dado, porque el fruto del Espíritu es fe. Es fe. Y la fe está allí. Y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto no es en nuestras fuerzas. Esto no es entre más conocimiento intelectual, natural tenga. No es tanto por ese lado. Es el conocimiento y la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual y el conocimiento espiritual y la inteligencia espiritual, que allí el Señor nos va a guiar, que allí el Señor nos va a mostrar su gloria. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con ejércitos, es con el poder del Espíritu Santo que somos más que vencedores. Y esto nos muestra el Señor. Habacuc 2:4. Si alguien me ayuda a buscar esta cita bíblica rápidamente. Habacuc 2:4. Creo que el Señor está diciendo algo hoy en esta mañana. Creo que Dios sí nos está hablando, que la iglesia necesita afirmar su fe, que no podemos desmayar, que no podemos soltarnos de la mano del Señor, que si confiamos en Él no seremos avergonzados. En medio de las tormentas Él traerá paz, Él traerá bendición, Él traerá respuestas. ¿Quién tiene Habacuc 2? Amén. No podemos llenarnos de orgullo en medio de las dificultades. El Señor quiere que nos humillemos bajo su poderosa mano. El Señor quiere que rindamos nuestras vidas, porque parte de desarrollar la fe es cuando yo me humillo delante del Señor. Es cuando rindo mi vida verdaderamente y digo: Señor, me hago a un lado para que tú obres. Porque la pesca milagrosa que Pedro obtuvo no fue por toda la noche de trabajo, porque si ustedes han leído el pasaje bíblico en Lucas 5, dice que él trabajó toda una noche y no logró pescar nada. ¿Cómo vino esa pesca milagrosa? Por causa de que él se humilló, porque vino un momento donde Jesús les habla y luego él dice: Señor, no he podido pescar nada, pero el Señor le dice: ve, boga mar adentro y echa la red. Y cuando él le dice de nuevo, le dice: haz esto, Pedro pudo haber puesto bastantes argumentos y haber dicho: Señor, estoy cansado, Señor, yo trabajé toda la noche y no cogí nada, y si lo hago de nuevo sé que no hay nada, Señor. Pero alguien decía: si en tiempos donde hay escasez, el Señor puede traer una subienda.
Si saben que es una subienda, cuando el río está totalmente quieto y de repente se vienen todos los pescados y una corriente llena de peces y los pescadores aprovechan esos momentos para cogerlos. Pues en ese momento en que el Señor le dio la palabra, Pedro creyó y fue e hizo como el Señor le dijo. Dijo: he trabajado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red y veré tu gloria, Señor. La red se llenó, la red se reventaba, tanto eran los peces que habían en la red, pero el Señor le dijo: ahora no solo serás este pescador exitoso y bendecido, próspero, sino ahora también serás un pescador de almas. Había un propósito mucho mayor para Pedro y para ustedes también. ¿No se alegran de saber esto? Entonces dice: mas el justo por la fe vivirá. No guardemos orgullo en el corazón en medio de las dificultades. A veces en medio de esas tormentas Dios está trabajando esas áreas de nuestro corazón para que verdaderamente nos rindamos y nos hagamos a un lado y lo dejemos obrar. Porque cuando somos altivos y prepotentes queremos nosotros hacer las cosas y queremos hacer a Dios a un lado. Es Dios el que tiene la respuesta. Es Dios el que puede obrar donde yo no puedo. ¿Nos está tratando de orgullosos? Pero es que en el corazón lidiamos con estas cosas, ¿o no? Yo tengo a veces que lidiar con cosas como estas. Mi carne quiere a veces hacer cosas que no agradan al Señor, pero inmediatamente yo le recuerdo qué es lo que dice el Señor. Inmediatamente yo le digo: Señor, te entrego esta área. Miren, me están viniendo estos pensamientos, me está viniendo, Señor, y rindo todo delante de ti. Y en este año que el Señor nos ha permitido vivir un año tan diferente a todos los años, ¿cierto? En este año es donde más estamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. No sé si a usted le esté pasando lo mismo que a mí, pero yo creo que es el tiempo donde la iglesia está brillando, porque el que brilla en nosotros es Jesucristo y está resplandeciendo cada vez más en medio de su pueblo. Caminar por fe es confianza en algo o en alguien, confianza completa. Y nuestra confianza debe estar en el Señor. Él es nuestra plenitud, en Él estamos completos, en Él lo tenemos todo. Nada nos va a faltar, porque Él es nuestro Dios, pastor, creador, nuestro Padre, nuestro esposo, nuestro todo es Él. Nada nos faltará. Hebreos 11:1, vamos de nuevo a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice allí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tantas cosas que suceden, pero Dios nos está llevando cada vez. Por eso les dije, el Señor habló y habló a esta congregación también en el inicio de año, diciendo que este sería el año en que más caminaríamos por fe. ¿Alguien recuerda esa palabra? Y Él nos la recalcó una y otra vez en la congregación donde el Señor me puso a servirle. Allí también otro día antes de terminar el año vino una predicadora, alguien me dijo, y pues yo la invité y ella estuvo ahí compartiendo, y cuando terminó de enseñar me llamó aparte y me dijo: pastora, el Señor habla esto para usted. Yo, sí, dice: este es el año en que más caminará por fe. Y yo dije: Dios mío, esto es porque algo va a venir, algo va a pasar, pero no entendía. No entendía más allá de mi límite, llegaba hasta aquí. No podía ver más allá ni entender qué quería Dios enseñarme o mostrarme a través de esa palabra. Pero cuando empezaron a correr los meses, enero, febrero, marzo,
y empieza todo lo que hemos visto y todo lo que ha venido y lo que seguirá viniendo. Y Dios nos ha sostenido. Y le he podido entender que esa palabra estaba anunciando algo, que no mirara las circunstancias, que no me fijara, sí, van a venir, a veces miro un poco, a veces estoy rodeada de cosas, pero estoy diciendo, Él está conmigo, ¿quién contra mí? Las obras de las tinieblas no prosperarán contra la iglesia de Jesucristo. Más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. A veces trata de desalentarse la carne, a veces trata de venir desánimos, a veces lidiamos con estas luchas en la mente, a veces pensamientos y sentimientos y emociones encontradas. Pero el más poderoso viene y dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. ¿Hay alguien aquí que puede decir esto con toda seguridad? Tú eres mi pastor y nada me faltará. Pueden abrir la Biblia en el Salmo 23, lo vamos a declarar. ¿Se lo saben de memoria? Yo también, pero prefiero mirarlo acá. Algunos de pronto no lo saben de memoria. Y lo vamos a declarar, una confesión de fe. ¿Qué nos lleva el Señor a hacer cuando estamos en medio de dificultad? Confesión de la palabra. Declaremos con seguridad lo que está escrito, porque Dios no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, ni se va a arrepentir de lo que nos dice. Él va a cumplir sus promesas y estemos preparados, porque mañana no sabemos, pero lo único que tenemos seguro es que Él está con nosotros para siempre. Esa es nuestra confianza. El Salmo 23. Léalo y créalo con todo su corazón. Lo que confiesas con tu boca y crees en tu corazón, así será. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oh Señor, por amor de su nombre, Él nos guía por sendas de justicia. Gracias, Señor, por sendas de rectitud, por la senda de vida, por la senda donde no hay pierde, por la senda que nos lleva a Él. Por esa senda de justicia Él nos guiará. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Allí tenemos ese descanso. Allí hay un reposo sobrenatural. Aunque estemos en este mundo, no somos del mundo, somos de Él. Y Él nos pastorea y nos sustenta con su presencia. Con su palabra nos sostiene. Con su Espíritu Santo nos convence para que no miremos a nadie más que a Él. Gracias, Espíritu Santo. Dice, Señor, confortará mi alma. Él te conforta en esta mañana. Si te sentías desalentado, desanimado, si estabas confundido, si tenías argumentos en tu cabeza que traían confusión, hoy se desvanecen en el nombre de Jesús, porque Él te conforta y te alienta en esta mañana. Te guiará por esas sendas de justicias por amor de su nombre y te hace reposar en esos pastos delicados, te alimenta y te enseña a depender de Él.
te enseña a depender de Él, porque no dependerás más de tus fuerzas, iglesia. No estarás yendo y divagando en dos pensamientos y no te apartarás del camino por causa de confusión, porque hoy el Señor te hace libre para que tú tomes la ruta indicada, la que Él trazó para tu vida. Porque el mismo Señor trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento a tu corazón y te afirma. Afirma tus pies sobre la roca que es Cristo, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Te afirma hoy en el lugar secreto, para que no te salgas de la comunión íntima con Él, y te sustenta con palabras de vida. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no habrá temor, porque Él infunde aliento. Él infunde aliento en esta mañana sobre su iglesia. Él infunde aliento. Su vara y su callado, la palabra de autoridad y de poder que está en nuestra boca, la palabra de Dios que está en nuestro corazón, porque no ha sido escrita en tablas, en piedra, sino en la tabla de tu corazón, en un corazón de carne. Producirás vida, porque la vida de Dios que está en ti fluirá a través de ti. Tus palabras serán vida, sobre las circunstancias y sobre los que vengan a ti a pedir de esas aguas. El Espíritu Santo hablará a través de tu boca, porque en ti está la palabra de vida, porque en ti está la respuesta para muchos, pues Cristo ha sido la respuesta y es la respuesta a nuestras vidas. Será impartida esta palabra de poder. No temerás hablar. No temerás hablar lo que Dios está hablando a través de tu boca. No callarás. Anunciarás el evangelio de paz. Anunciarás el evangelio de salvación. Anunciarás las buenas nuevas, porque yo pondré esa sabiduría en tu mente y en tu boca. Y hoy quita el Señor un freno que el enemigo había puesto en muchos de ustedes, porque abrirán la boca y hablarán lo que el Señor diga. El Señor está hablando en esta mañana lo que Él quiere hacer, porque mi mensaje está escrito, pero Él me está llevando a declarar esta palabra. No quiero predicar en mi carne, yo quiero que sea el Espíritu hablándonos en esta mañana. Verso 5. Si me pueden regalar un Kleenex, por favor. Gracias. Solo una persona, por favor. Señor, gracias. Gracias. Él dice que adereza mesa delante de nosotros en presencia, muchas gracias, de nuestros angustiadores. ¿Cuántos angustiadores están viniendo? Muchas gracias. ¿Cuántos angustiadores han venido a tocar a tu puerta? ¿Cuántos opresores se han levantado contra ti? ¿Cuántos están oprimiendo tu cuerpo con enfermedad? ¿Cuántos han querido venir a estropear tu vida en la economía? ¿Cuántos opresores se están levantando contra el pueblo de Dios? Pero el Señor dice que adereza mesa. La mesa es para los hijos, está servida. Comamos del bien, comamos de la misericordia, comamos del pan de vida, comamos de Él, porque en Él estaremos seguros, en Él estaremos confiados. Los opresores serán burlados y avergonzados, porque hemos confiado en el Dios de todo poder y nuestra confianza está en Él, por lo tanto no seremos avergonzados. Porque el Señor obrará donde nosotros no podíamos en nuestras fuerzas. Si hay deudas, si hay compromisos pendientes, si en este tiempo alguno se quedó sin empleo, si en este tiempo las puertas se han cerrado para algunos,
El Dios Todopoderoso que nos bendijo con toda bendición no ha terminado su obra en nosotros y no nos dejará en vergüenza. Porque los que confiamos en Él jamás seremos avergonzados, dice la palabra del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuántos tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Somos templo de Dios. Su presencia está en cada uno de nosotros. Y allí está esa unción de poder que fluye para finanzas, para sanar, para orar por otros, para interceder, para clamar. Hay una unción de fuego y poder que Dios depositó en nosotros. Somos vasos de honra que contenemos un depósito. Y es su presencia en nosotros. Es su poder en nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Ciertamente, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Es una promesa aquí. El bien y la misericordia. Pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Pero por qué me está pasando? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Pero por qué conmigo? ¿Cuál es la cosa, Dios? ¿Por qué con ellos sí, conmigo no? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cuál es el trato? Entramos en discusión con Dios muchas veces. A veces le reclamamos y le decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Pero tranquilo, todo lo que el enemigo esté haciendo, el Señor lo convertirá para bien. Porque aún esas cosas que a veces vienen y nos pasan y que parece que quedamos derrotados, Jesucristo el vencedor, el más que vencedor, está con nosotros, está de nuestro lado. Y todo lo que el enemigo use para dañarnos, el Señor lo tomará para bendecirnos. La pastora oraba y decía que se cierran la boca de los leones que el infierno levanta contra nosotros. Y hoy se cierran esas bocas en el nombre de Jesús. Porque el poder de nuestro Dios es mayor que el Dios de este mundo. El Dios de este mundo fue vencido, pero nuestro Rey Señor vive para siempre. Aleluya. Alabe al Señor en esta mañana. Ciertamente el bien y la misericordia, si al diablo no le guste, a usted le pertenece el bien y la misericordia de Dios por toda la vida, por toda la eternidad. Estará sobre nosotros y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraremos con Él eternamente. No es por un ratico, no es momentáneo ese momento o ese tiempo con Dios, es eternamente con Él. Aleluya. Dale toda la gloria al Señor y alábenlo por un momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos estás ministrando. Gracias, Señor, porque nos enseñas a crecer en esa confianza en ti. Gracias, Señor. Te alabo, Padre. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Porque Dios quiere que entendamos estas cosas. El verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la fe que produce vida, que cuando la hablamos va a generar algo que no veíamos y lo va a manifestar. El Señor, el Padre eterno, el Dios eterno, el Todopoderoso, Él creó el universo por la palabra. Todo lo que dijo fue hecho.
Todo lo que usted y yo declaramos en fe será hecho en el nombre de Jesús. ¿Hablamos vida? Vida tendremos. ¿Hablamos muerte? Muerte vamos a ver. En la lengua tenemos poder para matar o para dar vida, para destruir o para construir. Nuestras palabras tienen poder. Si hay algo que hemos hablado incorrecto, que no esté en línea con la palabra, empecemos a corregir ese vocabulario. Empecemos a cambiar lo que estamos hablando en nuestra naturalidad y empecemos a hablar lo que Dios está hablando en nuestro espíritu, porque Él hablará a través de nosotros. Todo fue creado por la palabra y la palabra de Dios. Y esa palabra en nuestra boca, en la boca de la iglesia, en la boca del cuerpo de Cristo, tiene poder suficiente para crear, para dar vida. Porque Él nos dio a nosotros también ese poder. Nos delegó esa autoridad para que hablemos y las cosas sucedan. ¿Lo cree? Verso 4. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Esto seguirá siendo un testimonio tan poderoso por la fe de un hombre que le creyó a Dios y lo honró con su propia vida, pero también con su ofrenda. Verso 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá por su iglesia? ¿Cuántos creen que seremos llevados con Él? ¿Cuántos pueden alabar al Señor y dar gracias? Porque vamos a ser librados de muchas cosas que van a venir sobre la tierra. ¿No es este nuestro Dios tan poderoso? No podemos permitir que la desconfianza venga o que la duda quiera estorbarnos, pues nuestro Dios es tan poderoso, que es el creador de todas las cosas, el dador de la vida, el que nos compró a precio de sangre, el que envió a su Hijo y resucitó de entre los muertos con poder, y nos ha dado a nosotros también este poder para que vivamos con Él eternamente. Nos resucitó de entre los muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos ha dado una vida eterna con Él. Aleluya. Verso 7, vamos al verso 7, el 6 ya lo leímos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire lo que pasa aquí tan poderoso. Por la fe Noé fue advertido por Dios. Dios no nos advierte las cosas antes de que vengan. Dios no anuncia a sus profetas. Dios no anuncia a su pueblo lo que ha de venir. Él nos advierte y nos prepara, no nos coge por sorpresa. Si algo lo coge a usted por sorpresa, entonces tiene que alinearse. Porque el Señor sí habla y advierte las cosas antes de. Y Dios le dijo a Noé, lo advirtió acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué nos habla Dios? Acerca de cosas que aún no se ven. Él dice que vendrá, que habrá un rapto. Él dice que vendrá por su iglesia. ¿Lo estamos viendo? No, yo no creo. Hay gente que dice, toda la vida he escuchado eso y nunca pasa nada. Por eso sigo haciendo y deshaciendo. Pero vendrá el día y la hora. Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. Pero cuando el Padre dé la orden, Él vendrá. Y ya lo sabemos porque Él ya nos dijo y nos ha anunciado y nos ha recordado una y otra vez, mi venida está cerca.
Mi venida está cerca. Preparémonos. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de perder el norte. No es tiempo de soltar el arado. No es tiempo, es que en este tiempo muchos han dicho, no, definitivamente me toca ir a buscar y a rebuscar, porque si no, entonces ¿de qué voy a vivir? Es cierto que hay que trabajar y que hay que hacer cosas, pero la bendición de Dios está constantemente y no se acabará. Y esa bendición del Señor no es solo para que vivamos cómodamente. El Señor quiere que seamos un pueblo esforzado y valiente y que perseveremos hasta el fin, porque Él va a venir y dice que nos encuentra haciendo lo que nos ha encomendado. Si estamos tan distraídos, hoy la gente no quiere venir a las congregaciones. Se han acostumbrado y se han adaptado al medio más práctico, que es estar en la cama, pone su celular o si quiere lo proyecta en su televisor, y si quiere y le dio pereza, se quedó dormido, estaban dando el mensaje allí, pero se durmió. O usted dice, me dio hambre, se paró, se fue a la cocina, dejó ahí el celular hablándole a la pared y usted se fue al baño, y muchas distracciones en casa, que la gente no está alimentándose de la palabra como debe ser. Muchos están en las ocupaciones que ya no se pueden ni conectar. Y los que están siendo convocados a congregarse, gloria a Dios por los que vencieron esta mañana y están hoy aquí. Pero muchos no quieren volver a la iglesia, que el miedo, ¿cuál miedo? Mucho miedo y poca vergüenza, decía mi abuela. ¿Cuál miedo? Que de pronto nos contagiamos, que de pronto me va a pasar. El miedo que uno teme, ese le vendrá, dice la palabra. Dios nos guarde y nos proteja, ¿cierto? Pero eso es un querido y pequeño engaño que el diablo está poniendo para que la gente no venga a buscar la presencia de Dios. Y los está envolviendo y enredando en cosas y cosas y cosas, y ya no hay tiempo para congregarse, para poner en las redes. Entonces, están en vivo, entonces pongámoslo. Y sentémonos, o sea, me siento, es a lo que me siento, a oír la palabra y a ser ministrada. Pero yo sé que muchos ponen allí y se ponen a hacer otras cosas. Entonces, estamos en tiempos tan contundentes. Noé habló, y pasaron 120 años, ¿cierto? Si no estoy mal. 120 años hablando y construyendo. Porque Dios le dio una instrucción de construir un arca. Y por la fe Noé creyó a Dios, aunque con temor lo hizo. Y cuántos se burlaban tal vez, cuántos lo criticaron, cuántos dijeron está loco. En tiempos donde no hay lluvia, donde no hay agua, ¿por qué este loco está construyendo un arca? Definitivamente. Pero Dios había dado una orden que va en contra de la lógica humana, que va en contra de la razón. Y Noé creyó, por lo tanto actuó. La fe también nos lleva a actuar. Creer, tener convicción, pero también tenemos que hacer, tenemos que movernos, sí que el Señor viene, pero Él que ha dicho que prediquemos la palabra. Pero es que ya no se puede. Nadie le está tapando la boca. Sí, es que el tapabocas no me deja. Esa es una excusa. Porque sí podemos hablar la palabra donde quiera que vamos. Que es que no podemos salir. Usted ha salido al supermercado, usted ha ido a la clínica, usted ha ido a una cita con alguien, usted ha hecho muchas cosas allá afuera. Pero no quieren hacer la obra del Señor porque se acomodaron. ¿Está muy dura la palabra? Se acomodaron tanto. Y cuando se les habla durito, entonces es que la pastora es muy regañona.
no vuelvo. Y entonces empezamos a tener excusas y excusas, pero el Señor va a venir por un remanente fiel. ¿Dónde está ese remanente fiel? Muchos son los convidados a las bodas, pero unos estarán casándose, otros estarán en compras, otros estarán en negocios. Estoy ocupado, ahorita no puedo, voy mañana, llegó mañana y tampoco pudo, entonces voy pasado. No, pero entonces cuando es tiempo de servir al Señor, no, es que ahorita estoy ocupado, no, es que realmente no me queda tiempo, no, es que para mí eso es imposible. ¿Sabe que vivir por fe requiere también de sacrificio? Si vemos también la vida de Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Abraham creyó. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Sin saber a dónde iba, él creyó y fue. Porque luego el Señor le mostró el lugar. Luego el Señor le guió qué tenía que hacer. Esa es la convicción que debemos tener. La mente nos va a decir, a Noé, por ejemplo, ¿por qué construir un arca, Noé? A veces adentro nos habla una voz que nos quiere derribar lo que Dios ha dicho. ¿Por qué construyó un arca? ¿Por qué haces esto, Noé? Noé, ¿qué te está pasando? ¿Te estás enloqueciendo? Pero Noé tenía una convicción tan firme en lo que Dios había hablado, que él dijo, Noé no está loco, Noé está obedeciendo al Dios de todo poder, que va a traer salvación al que crea. Y entonces empezó a hablar y empezó a construir. ¿De dónde vinieron los recursos? Es que este tiempo está difícil, es que no hay con qué, es que no podemos, es que si no tuviéramos o si tuviéramos o si esto, y cuando lo tenemos tampoco se puede, y cuando lo hay entonces las excusas. Pero Noé, no sé de dónde, pero él recibió todos los recursos, recibió los diseños del cielo, recibió los dineros, recibió la madera, recibió todo para construir esa arca, que no era cualquier proyecto chiquito. Era algo grande y poderoso lo que el Señor estaba haciendo allí. Usted y yo fuimos llamados también para construir proyectos de parte de Dios. Y muy grandes. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Lancémonos a hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Si nadie nos cree, cumplimos el propósito porque lo hicimos y trabajamos en ello. Si nadie nos cree, la bendición será para nosotros mismos. El pueblo que oía a Noé no le creyó, pero la familia de Noé sí le creyó. Y los únicos salvos en aquella época fueron la familia de Noé y todos los animales que fueron más obedientes. Tremendo, ¿cierto? Porque el arca no era solo para llenarlo de animales. El arca era para llenarlo de la gente que se salvara, pero no creyeron. Hoy les dejo este mensaje en su corazón de parte de Dios. Y hoy les digo, el Señor está con nosotros. Y Él nos ha dado una medida de fe que va a ir creciendo a medida que usted la va desarrollando. Y que el Señor le va a mostrar su gloria a cada paso. Dice que Él nos llevará de gloria en gloria. ¿Cuántos creen esto? De gloria en gloria. Entonces, espero hayan sido muy bendecidos esta mañana. Que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones y sigamos caminando por fe, no por vista. Padre, te alabo y te doy gracias, Señor, por este momento, por habernos hablado y ministrado. Te doy la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a tu iglesia y declaro, Señor, que somos afirmados en tu palabra, en el fundamento que es Cristo, el Señor de nuestras vidas, y que nada nos separará de tu amor, ni las tormentas, ni las circunstancias más fuertes que vengan, Señor. Tú nos sostendrás y nos enseñarás a confiar plenamente en ti y a permanecer firmes en ti, Señor. Gracias por este pueblo, les amo y les bendigo.
bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad que es grandioso, maravilloso y poderoso esta palabra que el Espíritu de Dios hoy trajo, y sabemos que debido a la unidad, aquella es una con Cristo, aquella es una con el Espíritu, fue el Espíritu de Dios hablándonos. Y bueno, sabemos que salimos de aquí animados, pero igualmente salimos siendo hacedores de la palabra. Y bueno, quiero compartir un momentico algo que es complemento de lo que la hermana habló, y quiero que todos vayamos un momento a Lucas 4, en el versículo 28. El otro día oí una enseñanza muy interesante, la voy a estudiar, la voy a meditar más y voy a entrar más profundamente a esta enseñanza. Y este predicador, este maestro, enseñaba acerca de dos tipos de iras. La ira que puede venir por parte de Satanás a través de sus hijos de desobediencia, pero también así hay otra clase de ira que viene por parte de Dios. Y vamos un momentico a mirar la primera, ¿ok? Dice, vamos todos a primera de Juan, a Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En el versículo 18. El que en él cree, o sea en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y es muy interesante mirar, en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, vemos aquí igualmente que hay una ira de Dios. Ahora no me acuerdo del versículo, pero solamente téngalo allí en el corazón, porque si hay una ira de Dios que ya viene sobre aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo, verdad? Ok, pero también hay una ira de Satanás. Y vamos un momentico a mirar Lucas 4, en el versículo 28, en el versículo 28, y miren a esto, porque esto es muy interesante, y Dios me ha estado hablando mucho de esto, desde que oí esta enseñanza, ya el Señor la comenzó a gravitar en mi corazón, ya tomó, ya aterrizó también, y pues es muy interesante porque sí me voy a poner a estudiar esto, porque, oigan bien, no es tiempo para que el enemigo nos venza todavía. No es tiempo para que la ira de Satanás pueda llegar a hacer efectos sobre la iglesia de Jesucristo. No es el tiempo todavía. No es el tiempo todavía. Métanse eso en el corazón. No es el tiempo todavía del anticristo. Si es verdad, el espíritu de anticristo se está moviendo, pero no es el tiempo para que la iglesia de Jesucristo sea derrotada. No es el tiempo. Y miren a ese versículo, dice, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ¿qué? De ira. ¿Quiénes se llenaron de ira? Pues los hijos de los religiosos, los que Jesús mismo había dicho que eran hijos del diablo, ¿ok? Entonces estos hijos del diablo, que eran fariseos, saduceos y todos los feos, ¿ok? Se levantaron en ira. ¿Con quién? Contra el Hijo de Dios, contra aquel que dijo que el Padre y yo somos uno, con aquel que dijo que Él es Dios hecho carne, con aquel que dijo que Él es el gran yo soy. Y se levantan en ira. Pero yo quiero que observen aquí, y levantándose, después de que se levantan con ira, se levantan, dice, le echaron fuera de la ciudad. Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero miren a esto. Dice aquí claramente que él pasó por en medio de ellos y se fue. Y quiero dejarles esto en el corazón a ustedes.
sí seremos librados de la ira de Satanás y saldremos ilesos. Es tiempo de las buenas nuevas, es tiempo de la gran cosecha, es tiempo de avivamiento para la iglesia de Jesucristo. Y debemos de creerlo. Hoy nos enseñó la hermana acerca de la fe. Fue tremenda la enseñanza y el Señor me ministró tanto allí mientras que yo estaba sentada. Lo que dijo de Noé fue tremendo. Léanlo otra vez, medítenlo otra vez. No es el tiempo para que la ira de Satanás, la cual ya está levantada, llegue a hacer efecto en la iglesia de Jesucristo. Columna y baluarte de la verdad. Salimos ilesos de esta y saldremos ilesos de todas las demás, pero hay que la fe, el amor obra en nuestros corazones para que el amor nos capacita para creer en fe lo que ella dijo, para creer en fe que la mesa está ya preparada, aderezada está la mesa delante de nuestros angustiadores. Y hoy quiero decir no solamente esta palabra para nosotros como iglesia de Jesucristo, sino así también voy a decir esto para los Estados Unidos. Oigan bien, todavía no ha llegado el tiempo de la derrota o de la destrucción de la iglesia de Jesucristo, ni llegará, porque en el nombre de Jesús salen ilesos de este ataque de los hijos del diablo que están llevando a cabo con respecto al hombre que Dios ha elegido para levantarlo como presidente de los Estados Unidos en el nombre de Jesús. Y Trump sale ileso de este ataque de ira en el que el enemigo se levantó. Y las palabras, y vamos un momentico a Goliat, vamos un momentico a Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y venía pues aquel filisteo, en el versículo 16, venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Va a venir un tiempo, oiga bien, va a venir un tiempo, llévale a la pastora. Va a venir un tiempo, oigan, necesitamos, la batalla es con palabras, Iglesia de Jesucristo, unámonos en fe por el país de Estados Unidos, porque la batalla es con palabras. Dice que se levantaba este filisteo mañana y tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Y qué era lo que le decía a ellos? Los amedrentaba con las palabras, y una vez las repetía y otra vez las repetía. Y luego dice en el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló ¿qué? Las mismas palabras. El enemigo ha venido declarando derrota. El enemigo ha venido diciendo que no podremos. El enemigo ha venido diciendo que no lo lograremos. Que esta pandemia, aún les digo, esta pandemia es la ira del enemigo queriendo obrar contra la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Pero dice que la iglesia sale ilesa. Jesucristo salió ileso de esos ataques que le quisieron hacer. Lo querían despeñar, lo querían matar. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo: matar, destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero hoy le digo al enemigo: no tienes poder. No tienes poder. Hoy la iglesia se levanta en una sola unidad, creyéndole al Dios Todopoderoso de que el enemigo ya fue vencido. No es el tiempo todavía para que la iglesia sea vencida en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ahora te pido, levántate allí donde estás. Vamos a levantarnos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Padre, tú nos estás hablando en tu palabra. Nos hablaste acerca de la fe. Nos hablaste, Señor amado, acerca de la batalla de las palabras. La pastora, Señor amado, Claudia nos habló la semana pasada de palabras. Ahora la pastora Sandra igualmente nos está hablando. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor amado, todo lo que este filisteo incircunciso, todo
todo lo que estos hijos del diablo han querido, han estado hablando contra la iglesia de Jesucristo, contra el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida, Señor amado, como iglesia, pero también para la vida de los Estados Unidos, Señor amado, en el nombre de Jesús, ahora lo destruimos, ahora lo destruimos, ahora declaramos que estas palabras, Señor amado, dichas por el enemigo, a través, Señor amado, de los diferentes medios de comunicación, a través, Señor amado, de todos los enemigos, Señor amado, de esta ira que se ha levantado en el corazón de estos hombres y mujeres, Señor amado, que aún profesando ser cristianos, que aún diciendo que son cristianos, que aún, Señor, muchos de ellos, habiendo, Señor, crecido, Señor, en iglesias cristianas, Padre, en los Estados Unidos, se están levantando, Señor, engañados por Satanás para traer la ira, Señor, de su padre el diablo sobre la iglesia verdadera de Jesucristo. Y ahora cae en el nombre de Jesús, cae estas palabras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos, aquí en Colombia, en la tierra entera, Señor amado, porque de ti, Señor amado, es la tierra y su plenitud. Señor, Estados Unidos está en tus manos, la iglesia de Jesucristo está en tus manos, Señor amado. Tú no te has caído del trono, Señor amado. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo declaro una derrota total, Señor amado, contra el Goliat, contra Moloch, Señor amado, contra toda entidad satánica, Señor, que ha querido levantarse a través de estos hijos del diablo, hablando día y noche, Señor amado, palabras, Señor amado, de muerte. Pero nosotros, como iglesia de Jesucristo, hoy nos levantamos para declarar vida sobre Trump, vida sobre la iglesia de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, vida. Señor, yo declaro también esta palabra que tú declaras, Señor amado, en la oración que tú hiciste, porque la iglesia de Jesucristo es una con el Espíritu Santo de vida, porque la iglesia de Jesucristo es una. Por lo tanto, ahora el Espíritu de la iglesia de Jesucristo es una con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es uno con la iglesia de vida de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, iglesia de Jesucristo, hoy te digo, levántate y declara palabras de bendición, palabras en las que derrotarás al enemigo en el nombre de Jesús. Porque ya fuiste derrotado. ¿Y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y hoy te declaramos en el nombre de Jesús las palabras ahora de vida, de destrucción sobre las obras del diablo. Vienen, Señor amado, y destruyen, Señor amado, a este filisteo. Y hoy declaro que cae toda la estructura de conspiración, de fraude que se levantó contra el pueblo de Estados Unidos en el nombre de Jesús. Ahora caen en el nombre de Jesús. Ahora cae, Señor, toda esta estructura de maldad que se levantó, Señor amado, a través de todas estas personas, Señor, que quisieron, Señor, destruir el plan y el propósito de Dios que Dios tiene para los Estados Unidos y para su iglesia en los Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Y cae, Señor amado, cae en el nombre de Jesús. Póngase de acuerdo allí, las personas que me están viendo en este momento. Siento de verdad que el Espíritu de Dios está sobre nosotros en este momento para hablar palabras de vida en el nombre de Jesús. Pero también quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Las palabras serán las piedras que nosotros estaremos mandándole. Pero ¿saben qué? Una sola palabra, una sola piedra cambia ahora todo el panorama. Y en el nombre de Jesús, hoy te declaro en el nombre de Jesús que la simiente de la serpiente, óyelo bien, la simiente de la serpiente, la simiente de maldad, se le fue destruido el cuerpo de pecado en el nombre de Jesús. Jesucristo con una palabra destruyó. Él es la palabra viviente, Él es la palabra hecha carne. Él destruyó una sola piedra. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y destruyó a Satanás en el nombre de Jesús. Pero no quedó allí. Así como también David corrió
Y tomó la espada del mismo paladín, del mismo Goliat, y usó la misma arma de maldad y le cortó la cabeza. Así declaro hoy en el nombre de Jesús que la iglesia de Jesucristo, siendo una con Cristo Jesús, se levanta en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de las vidas de palabras de vida para Estados Unidos, palabras de vida para la iglesia de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora que Él es la roca viva, Él es la piedra angular, y por eso la iglesia se levanta, cada piedra viva se levanta para creer que ya Jesucristo derrotó a Satanás en el nombre de Jesús. Señor amado, y David corrió, Señor, y tú corriste y fuiste al centro de la tierra y le diste el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Esto es que destruiste el imperio de la muerte, Señor amado. Esto es al diablo en el nombre de Jesús. Y así lo declaramos en una sola voz, en una sola unidad, en un solo espíritu, en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu de Dios. Declaramos, óyelo bien, Satanás. Sabemos que tu ira se levantará. Sabemos que tu ira te levantará, pero no es el tiempo. No es el tiempo. Somos los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. No es el tiempo. Por eso le digo a la iglesia, te levantas. Te levantas como lo hizo Noé. Se levantó y construyó y construyó y construyó y construyó. La iglesia de Jesucristo construye. Extiende el reino de Dios sobre la tierra. Y alumbra como luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y creemos, Señor amado. Creemos, Señor, que todo este complot del enemigo se vino abajo. En el nombre de Jesús. No que se va a venir, sino que ya se vino abajo. Porque hay un pueblo que te está creyendo. Hay un pueblo que te está creyendo, Señor amado. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, en nosotros, por nosotros, Señor amado. Y con nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de Trump, en la vida de Melanie, Señor amado, en la vida de todos los que son, Señor, del gabinete de él, Señor amado, lo que estás haciendo con cada creyente en medio de esa casa blanca, Señor amado. Padre, nos levantamos creyendo igualmente, Señor amado, y todas las palabras, Señor amado, que trajo el enemigo y que ha querido levantar el enemigo, Señor amado, una y otra vez, Señor amado, se destruyen. Porque aún estos fariseos que se levantaron en ira en contra de Jesús y que decían que lo debían llevar, Señor, y lo llevaron aún a este lugar, Señor amado, del despañadero. Hoy te digo, Trump, en el nombre de Jesús, no caerás en la trampa del enemigo, no caerás en las mentiras. Iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos, no caemos bajo la trampa del enemigo. Porque es verdad, se levanta con ira el enemigo, pero también el Señor cumple su justicia sobre Estados Unidos, sobre el presidente de Estados Unidos y sobre la iglesia de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por traer, Señor amado, esa palabra a mi boca. Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la cabeza ya fue cortada. Óyalo bien, Satanás, tu cabeza ya fue cortada. Ya tu cabeza, la cabeza de la serpiente ya fue cortada. Óyelo bien, Satanás, la cabeza de la ley del pecado ya fue cortada una vez y para siempre. Cuando en Cristo Jesús ahora tenemos gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y declaro en el nombre de Jesús que la gracia enseña. Que la gracia enseña a la iglesia de Jesucristo a levantarse en el amor de Él, en el amor de Él, y nos conocerán por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos, comenzando por su cabeza, el presidente de los Estados Unidos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor amado, hoy declaro que tú guardas la vida de él, en el nombre de Jesús. No es el tiempo
para darnos por vencidos. No es el tiempo para ser vencidos. No es el tiempo, sino para levantarnos en el poder del Espíritu Santo para vencer. Porque somos más que vencedores. Les bendigo poderosamente en el nombre de Jesús.